Mi nombre es Octavio Serrano. Tengo 67 años y durante 10 años creí que mi familia venía a visitarme porque me querían. Pero hace 6 meses descubrí la verdad más amarga de mi vida. Solo venían a mi casa para dejar ropa sucia en mi lavarropas y llevarse mi dinero en los bolsillos. Lo que no sabían es que yo había estado documentando cada visita, cada peso que se llevaban, y tenía preparada una sorpresa que iba a cambiar para siempre las reglas de este juego perverso. Imagínate la situación. Todos los domingos durante una década, mis 2 hijos y mi hija venían religiosamente a almorzar a mi casa. Llegaban con bolsones llenos de ropa sucia, me abrazaban con cariño, me decían lo mucho que me extrañaban, y después de comer se iban llevándose alguna excusa para sacarme dinero. Papá, necesito para la nafta. Papá, me quedé sin plata para el supermercado. Papá, ¿me prestás para pagar una cuenta que se me venció? Durante 10 años pensé que era normal que los hijos adultos necesitaran ayuda económica de vez en cuando. Durante 10 años creí que traían la ropa sucia porque confiaban en mí, porque querían que yo sintiera que seguía siendo útil para algo. Durante 10 años fui el abuelo más feliz del mundo, rodeado todos los domingos de una familia que creía que me amaba. Hasta que una tarde de marzo descubrí que todo era mentira. Que para mis hijos yo no era su padre querido, sino una combinación de lavandería gratuita y cajero automático disponible los 7 días de la semana. Pero acá viene lo que mis hijos nunca se imaginaron. Yo no soy tonto, y durante estos 10 años de supuesto amor familiar, había estado llevando un registro detallado de cada peso que me pedían, cada prenda que lavaban en mi casa, cada mentira que me contaban para justificar sus visitas. Y cuando descubrí sus verdaderas intenciones, decidí usar toda esa información de la manera más devastadora posible. Escucha esta historia hasta el final, porque te va a demostrar que a veces el amor más grande que podés dar es enseñar una lección que duela tanto que nunca se olvide. Y contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquier padre que tenga el corazón demasiado abierto y los ojos demasiado cerrados. Para entender cómo llegué hasta esta situación, tengo que contarte quién soy realmente. Trabajé durante 40 años como supervisor en una fábrica textil. No era un trabajo glamoroso, pero me permitió mantener a mi familia con dignidad y ahorrar algo de dinero para la vejez. Mi esposa Dolores murió hace 12 años de un infarto fulminante, y desde entonces vivo solo en la casa que compramos cuando éramos jóvenes. Tengo 3 hijos. Marcelo, el mayor, que tiene 42 años y trabaja como empleado administrativo en una empresa de seguros. Está casado con Sandra y tienen 2 hijos adolescentes. Viven en un barrio de clase media, nada lujoso pero decente. Mi hija Cristina tiene 38 años. Es soltera y trabaja como vendedora en una tienda de ropa. Vive sola en un departamento pequeño que alquila desde hace años. Siempre dice que está ahorrando para comprar algo propio, pero nunca parece tener suficiente dinero. El menor es Pablo, de 35 años. Está casado con Mónica. Tienen una hija de 10 años, y él maneja un kiosco que heredó de mi suegra hace unos años. El negocio le da para vivir, pero siempre está quejándose de que las ventas están bajas. Después de la muerte de Dolores, mis hijos empezaron a visitarme más seguido. Al principio pensé que era porque se preocupaban por verme solo, porque querían asegurarse de que estuviera bien. Me emocionaba mucho que vinieran todos los domingos, que la casa se llenara otra vez de voces y risas. Las visitas tenían siempre la misma dinámica. Llegaban cerca del mediodía con bolsones llenos de ropa sucia. «Papá», decían, «trajimos ropa para lavar. Nuestro lavarropas se rompió otra vez. Oh, papá, en casa se cortó el agua y no pudimos lavar». O simplemente, «Papá, tu lavarropas lava mejor que el nuestro». Yo me ponía contentísimo. Me gustaba sentirme útil, sentir que todavía podía hacer algo por mis hijos. Mientras ellos se relajaban viendo televisión o charlando en el patio, yo separaba la ropa por colores. La metía en el lavarropas, la colgaba en el tendedero, la planchaba cuando se secaba. Era un trabajo que me llevaba varias horas, pero lo hacía con alegría. Pensaba que era una manera de demostrarles mi amor, de seguir cuidándolos como cuando eran chicos. Dolores
Siempre había sido muy meticulosa con la ropa y yo había aprendido de ella cómo lavarla y plancharla correctamente. Después del almuerzo, que siempre preparaba yo con la mejor comida que podía comprar, venían los pedidos de dinero. Nunca eran sumas muy grandes, siempre tenían una justificación lógica, siempre me prometían devolvérmelo pronto. Marcelo generalmente me pedía para gastos de sus hijos. Papá, Tomás necesita zapatillas nuevas para el colegio. Papá, a Sofía se le rompieron los anteojos. Papá, tengo que pagar la cuota del club donde van los chicos a natación. Cristina siempre tenía gastos inesperados. Papá, se me rompió el auto y no tengo para arreglarlo. Papá, me aumentaron el alquiler y no llego con el sueldo. Papá, necesito ropa nueva para el trabajo porque la jefa dice que tengo que vestirme mejor. Pablo era el más directo. Papá, el kiosco está flojo y no tengo para pagar a los proveedores. Papá, Mónica se enfermó y necesito plata para los remedios. Papá, la nena necesita útiles escolares. Yo nunca les decía que no. Siempre encontraba la manera de ayudarlos, aunque a veces tuviera que tocar mis ahorros o privarme de algún gusto personal. Pensaba que era mi obligación como padre seguir cuidando de mis hijos, sin importar la edad que tuvieran. Los domingos se convirtieron en el momento más importante de mi semana. Durante 6 días, esperaba ansioso que llegara el día en que mi casa se iba a llenar de familia. Planificaba las comidas con anticipación, compraba los ingredientes más frescos, preparaba platos que sabía que les gustaban a cada uno. También me aseguraba de tener dinero suficiente disponible, porque ya había aprendido que siempre alguno de mis hijos iba a necesitar algo. Iba al banco los viernes a sacar efectivo, calculando cuánto podía darles sin comprometer mis gastos básicos del mes. Los sábados limpiaba toda la casa, ordenaba todo, preparaba el lavarropas para que estuviera listo para funcionar. Me levantaba temprano los domingos para ir al mercado a comprar verduras frescas y carne buena. Quería que todo fuera perfecto para mis hijos. Durante años, esta rutina me hizo sentir que tenía una familia unida y cariñosa. Mis amigos del barrio me envidiaban porque decían que era muy afortunado de tener hijos que lo visitaran tan seguido. En una época donde tantos viejos estaban abandonados por sus familias, yo tenía la suerte de ser querido y necesitado. Pero de a poco empecé a notar cosas raras. Mis hijos nunca se quedaban mucho tiempo después de almorzar. En cuanto terminaban de comer y conseguían el dinero que necesitaban, empezaban a buscar excusas para irse. Tenemos que hacer mandados. Los chicos tienen actividades. Mónica me está esperando en casa. Tampoco me invitaban nunca a sus casas. Cuando yo sugería visitarlos entre semana, siempre tenían alguna excusa. La casa está desordenada. Los chicos están estudiando. Estamos con mucho trabajo. Mejor nos vemos el domingo como siempre. Nunca me preguntaban cómo estaba yo, qué había hecho durante la semana, si necesitaba algo. Las conversaciones siempre giraban alrededor de sus problemas, sus necesidades, sus planes. Yo escuchaba, asentía, trataba de ayudar, pero nunca sentía que hubiera intercambio real. Los regalos siempre iban en una sola dirección. Yo les compraba cosas a mis nietos, les pagaba gastos a mis hijos, les resolvía problemas económicos constantemente, pero ellos nunca me traían nada, ni siquiera en mi cumpleaños o en las fiestas importantes. Cuando cumplí 65 años, preparé una cena especial, esperando que vinieran a festejar conmigo. Cociné durante todo el día, compré una torta, decoré la casa, pero ese domingo llegaron con la rutina de siempre: ropa sucia, almuerzo, pedido de dinero, y se fueron sin siquiera mencionar que era mi cumpleaños. Ese día empecé a sentir que algo no estaba bien, pero todavía no quería aceptar lo que mi instinto me estaba diciendo. Era más fácil creer que mis hijos estaban distraídos, ocupados con sus vidas, que aceptar que tal vez no les importaba tanto como yo pensaba. El momento que cambió todo llegó hace 6 meses, un domingo de marzo. Como siempre, mis 3 hijos vinieron con sus bolsones de ropa sucia. Como siempre, yo empecé a separar la ropa mientras ellos se instalaban cómodamente en mi casa. Pero ese día, mientras yo estaba en el lavadero organizando las prendas, escuché una conversación que me partió el alma. Mis hijos estaban hablando entre ellos en el patio, y no se habían dado cuenta de que yo podía escucharlos desde donde estaba.
Marcelo le decía a Pablo, ¿ya le pediste la plata para la proveedora? Si no le pedís vos, le pido yo para las zapatillas de los chicos. Pablo le respondía, dale, pedile vos primero, después le pido yo. Cristina se sumaba, yo necesito para el alquiler, pero puedo esperar a la semana que viene. Se estaban organizando para pedirme dinero. Estaban coordinando quién me iba a pedir qué cosa para no pisarse entre ellos, como si fuera una operación comercial, no una ayuda entre familia. Pero lo que más me dolió fue lo que dijo Marcelo después. Al menos el viejo nos lava la ropa gratis. Si tuviéramos que pagar una lavandería todas las semanas, sería un gasto importante. Pablo se rió. Sí, y además cocina bien. Es como tener un restaurante y una lavandería gratis todos los domingos. Cristina agregó algo que me terminó de destruir. Lo bueno es que nunca se queja, nunca dice que no. Mientras le hagamos un poco de cariño, podemos seguir viniendo acá indefinidamente. Me quedé paralizado en el lavadero, con las manos llenas de ropa sucia, escuchando cómo mis propios hijos hablaban de mí como si fuera un servicio gratuito que habían descubierto y del cual se aprovechaban sistemáticamente. No era amor lo que sentían por mí, era conveniencia. No venían porque me extrañaban, sino porque necesitaban mis servicios. No me abrazaban con cariño genuino, sino con la manipulación calculada de quien sabe exactamente cómo conseguir lo que quiere. Ese día terminé de lavar su ropa como siempre. Cociné el almuerzo como siempre. Les di dinero como siempre. Pero por dentro, había empezado a planificar algo que nunca pensé que iba a tener que hacer. Una lección que les iba a enseñar exactamente lo que significaba aprovecharse del amor de un padre. Durante las siguientes semanas, empecé a llevar un registro detallado de todo lo que había estado pasando durante años sin que me diera cuenta. Anoté cada peso que me habían pedido, cada prenda que había lavado, cada comida que había preparado, cada mentira que me habían dicho para justificar sus pedidos. Los números eran devastadores. En 10 años, mis hijos me habían sacado más de $20,000 en préstamos que nunca habían devuelto. Había lavado literalmente toneladas de ropa sucia de sus familias. Había cocinado más de 500 comidas dominicales. Y todo esto, mientras ellos nunca me habían devuelto ni un peso, nunca me habían invitado a sus casas, nunca se habían preocupado por saber si yo estaba bien, si necesitaba algo, si me sentía solo durante los días de semana. También empecé a investigar sus situaciones económicas reales. A través de conocidos en común, me enteré de cosas que me sorprendieron muchísimo. Marcelo ganaba mucho más dinero de lo que me hacía creer. Su empresa le había dado varios aumentos en los últimos años, y su mujer Sandra también trabajaba a mediodía. Cristina no estaba ahorrando para comprarse un departamento como me decía. Estaba gastando su sueldo en ropa cara, salidas nocturnas, viajes de fin de semana con amigas. Vivía una vida social muy activa que yo desconocía completamente. Pablo había mentido sobre las dificultades del kiosco. El negocio andaba bien, pero él prefería pedirme dinero a mí antes que ajustar sus gastos personales. Había comprado un auto nuevo hace poco, algo que no me había contado. Descubrir estas mentiras me dolió más que la conversación que había escuchado en el patio. No solo me estaban usando, sino que me estaban mintiendo sistemáticamente sobre sus necesidades reales. Me habían convertido en el tonto útil de la familia. Lo que más me dolió fue darme cuenta de la sofisticación de sus engaños. No eran mentiras ocasionales o exageraciones menores. Era un sistema completo de manipulación que habían desarrollado durante años, perfeccionándolo domingo tras domingo. Por ejemplo, descubrí que Marcelo tenía un cuaderno donde anotaba cuánto dinero me había pedido cada mes, para no repetir las mismas excusas muy seguido. Había desarrollado un calendario de mentiras, rotando entre gastos médicos para los chicos, reparaciones del auto, gastos escolares inesperados. Cristina había creado toda una personalidad falsa para mí. Me hacía creer que era una mujer sola y frugal que luchaba para llegar a fin de mes, cuando en realidad salía todas las semanas con amigas a lugares caros, se compraba ropa de marca y había viajado a Brasil 3 veces en 2 años sin contármelo. Pablo había llegado al extremo de inventar clientes inexistentes para su kiosco. Me contaba historias elaboradas sobre problemas con proveedores que no existían.
sobre competencia que le estaba robando clientela, sobre gastos inesperados que nunca habían ocurrido. Durante 2 meses más, aguanté las visitas dominicales, pero ahora las veía con otros ojos. Cada gesto, cada palabra, cada abrazo, los analizaba buscando las señales de manipulación que antes no había sabido identificar. Observaba cómo actuaban, cómo me manipulaban emocionalmente, cómo calculaban sus pedidos de dinero. Era como ver una obra de teatro donde yo era el único que no conocía el guión, pero ahora había conseguido una copia del libreto. Marcelo había perfeccionado una técnica de abrazo prolongado antes de pedirme dinero. Me abrazaba fuerte, me decía lo mucho que me extrañaba, comentaba lo bien que me veía, y después, cuando yo estaba emocionalmente ablandado, venía con el pedido económico. Cristina siempre empezaba diciendo lo mucho que me quería antes de contarme sus problemas económicos. «Papá, vos sabés que sos lo más importante de mi vida», me decía. «Sin vos, no sé qué haría». Y después me explicaba por qué necesitaba $200 urgente para algo que después descubría que era mentira. Pablo me halagaba la comida antes de explicarme por qué necesitaba mi ayuda financiera. «Viejo, nadie cocina como vos. Esta carne está perfecta. ¿Te acordás cuando era chico? Y vos me hacías ese guiso que tanto me gustaba. Y después, por cierto, necesito que me ayudes con unos pagos del negocio». Todo era falso, todo era actuación, todo era manipulación emocional calculada para conseguir lo que querían de mí. Y lo peor era que habían perfeccionado tanto su técnica que hasta yo, que ya sabía lo que estaba pasando, a veces me sentía tentado de creerles. Una tarde, navegando por Internet, encontré un artículo sobre abuso financiero hacia adultos mayores. Leyendo ese artículo, me di cuenta de que todo lo que me estaba pasando tenía nombre, tenía explicación y, sobre todo, tenía solución. El artículo explicaba que el abuso financiero familiar era una de las formas más comunes de maltrato hacia las personas mayores, pero también una de las menos denunciadas porque las víctimas sienten vergüenza o no quieren perjudicar a sus familiares. También decía que los abusadores financieros familiares suelen usar las mismas técnicas que había identificado en mis hijos: manipulación emocional, mentiras sobre necesidades urgentes, aprovechamiento de la generosidad y el amor incondicional de los padres. Pero lo más importante era que el artículo listaba estrategias para defenderse de este tipo de abuso. No había que quedarse pasivo, esperando que las cosas mejoraran solas. Había que tomar medidas concretas para protegerse y para educar a los familiares abusivos. Esa noche empecé a planificar mi estrategia de confrontación. No quería simplemente enojarme y gritarles un domingo cualquiera. Quería que fuera una intervención educativa, con evidencia sólida, que los obligara a enfrentar la realidad de lo que habían estado haciendo. Durante las siguientes semanas, preparé meticulosamente todos los elementos que iba a necesitar. Primero, organicé toda la documentación financiera de manera que fuera imposible de negar o minimizar. Cada préstamo tenía fecha, monto y justificación. Cada servicio gratuito tenía su equivalente en precio de mercado. Segundo, instalé discretamente una cámara de seguridad en el patio, enfocada hacia el lugar donde mis hijos solían conversar mientras yo lavaba su ropa. Necesitaba grabar más conversaciones comprometedoras para tener evidencia irrefutable de sus intenciones reales. Durante 3 semanas grabé todas sus visitas. Las conversaciones que capturé eran aún más reveladoras que la primera que había escuchado por casualidad. No solo coordinaban sus pedidos de dinero, sino que se burlaban abiertamente de mi ingenuidad. En una de las grabaciones más dolorosas, Pablo le decía a Cristina: «El viejo está cada vez más fácil de convencer». La semana pasada le inventé que necesitaba plata para arreglar la heladera del kiosco y me dio $300 sin hacer una sola pregunta. Cristina se reía. Yo le dije que mi jefe me había reducido las horas de trabajo y necesitaba ayuda para el alquiler. Me dio $500 y hasta se ofreció a prestarme más si necesitaba. Marcelo completaba: «Lo bueno es que nunca verifica si nuestras historias son ciertas. Podríamos inventar cualquier cosa y nos va a creer. Es como tener un banco personal que nunca revisa los créditos. Un banco personal.
Esa frase me rompió el corazón y me dio la fuerza final para seguir adelante con mi plan. Ya no tenía ninguna duda sobre sus intenciones. Tercero, empecé a investigar sus vidas reales a través de las redes sociales y conocidos en común. Necesitaba evidencia de que sus supuestas necesidades económicas eran falsas para poder confrontarlos con hechos concretos. Lo que descubrí superó mis peores expectativas. Marcelo acababa de renovar completamente el interior de su casa, había instalado una pileta en el patio y se había comprado una motocicleta nueva. Todo esto mientras me pedía dinero diciendo que no llegaba a fin de mes. Cristina había publicado fotos de 3 vacaciones diferentes en los últimos 6 meses, incluyendo un viaje a Europa que había financiado, según me enteré después, vendiendo joyas que había heredado de su abuela. Pero a mí me seguía pidiendo dinero para gastos básicos. Pablo había ampliado su kiosco, había contratado un empleado de medio tiempo y había comprado un auto mejor para él y otro para su esposa. Pero seguía contándome historias sobre clientes que no pagaban y proveedores que lo estafaban. Cuarto, consulté con un abogado especializado en derecho de familia para entender cuáles eran mis opciones legales y cómo proteger mi patrimonio de posibles represalias después de la confrontación. El abogado, el doctor Fuentes, me explicó que todo lo que había documentado constituía evidencia clara de abuso financiero sistemático. También me orientó sobre cómo establecer límites legales para proteger mis recursos. Me sugirió que preparara un documento formal detallando todas las deudas que mis hijos habían contraído conmigo, con fecha y condiciones de devolución, no para llevarlos a juicio, sino para tener un registro legal de la situación. También me recomendó que cambiara mi testamento para incluir cláusulas específicas sobre el comportamiento abusivo, de manera que si algún día trataban de impugnar mis decisiones, hubiera evidencia clara de por qué había tomado ciertas medidas. Quinto, busqué apoyo emocional para lo que se venía. Sabía que confrontar a mis hijos iba a ser una de las cosas más difíciles que había hecho en mi vida, y necesitaba estar preparado psicológicamente. Empecé a hacer terapia con una psicóloga especializada en dinámicas familiares disfuncionales. La doctora Herrera me ayudó a entender que lo que me estaba pasando era más común de lo que yo pensaba, y que mi reacción de poner límites era no solo normal, sino necesaria. Me explicó que mi generosidad excesiva había contribuido a crear la situación de abuso, porque había enseñado a mis hijos que podían conseguir cualquier cosa de mí sin esfuerzo ni reciprocidad. También me ayudó a preparar mentalmente las posibles reacciones de mis hijos durante la confrontación: negación inicial, minimización de los hechos, culpabilización hacia mí, manipulación emocional intensificada. La doctora me enseñó técnicas para mantenerme firme durante la confrontación sin dejarme llevar por la culpa o la manipulación. Me ayudó a ensayar las frases que iba a usar, las respuestas que iba a dar a sus posibles argumentos. Sexto, preparé un plan de contingencia para después de la confrontación. Sabía que era posible que mis hijos reaccionaran muy mal, que trataran de vengarse de alguna manera o que simplemente decidieran cortar todo contacto conmigo. Mi hermana Teresa me ofreció quedarme en su casa por el tiempo que fuera necesario. También me aseguré de tener suficiente dinero en cuentas que mis hijos no conocían, por si trataban de acceder a mis recursos de alguna manera. Cambié las cerraduras de mi casa y modifiqué mi testamento, nombrando a Teresa como albacea en lugar de Marcelo, que había sido mi elección anterior. Durante todo este proceso de preparación, que me llevó casi 2 meses, seguí comportándome normalmente durante las visitas dominicales, pero por dentro cada domingo era más difícil de soportar, porque tenía que fingir que no sabía lo que realmente pensaban de mí. Era especialmente doloroso escuchar sus expresiones de cariño falsas, sabiendo que solo eran técnicas de manipulación. Cuando Cristina me decía «Te amo, papá», yo sabía que lo que realmente quería decir era «Necesito tu dinero, papá». Un domingo de mayo, después de meses de planificación, decidí que había llegado el momento de ejecutar mi plan. Era hora de enseñarles una lección sobre las consecuencias de aprovecharse del amor de un padre.
Ese domingo preparé todo como siempre, pero había introducido algunos elementos nuevos que mis hijos iban a descubrir durante el transcurso de la visita, elementos que iban a cambiar para siempre la dinámica de nuestra relación familiar. La noche anterior había dormido muy poco, no por nerviosismo, sino por anticipación. Por primera vez en 10 años, iba a tener una conversación real y honesta con mis hijos. Iba a dejar de ser el padre tonto y comprensivo, y me iba a convertir en el padre que pone límites y exige respeto. Ese domingo preparé todo como siempre, pero había introducido algunos elementos nuevos que mis hijos iban a descubrir durante el transcurso de la visita. Elementos que iban a cambiar para siempre la dinámica de nuestra relación familiar. Cuando llegaron con sus bolsones de ropa sucia, los recibí con la misma sonrisa de siempre. Pero esta vez, había preparado una sorpresa que ninguno de ellos se esperaba. En lugar de llevar directamente la ropa al lavadero, puse los 3 bolsones sobre la mesa del comedor. «Muchachos», les dije, «antes de lavar la ropa, quiero mostrarles algo muy interesante que estuve preparando durante estos últimos meses». Saqué una carpeta grande que tenía guardada y la abrí delante de ellos. Era un registro detallado de todos sus pedidos de dinero durante los últimos 10 años, organizados por fecha, monto y justificación. Esto, les dije señalando las planillas, es un resumen completo de toda la ayuda económica que me han pedido desde que empezaron a visitarme regularmente. En total, me han sacado $24,300 en estos 10 años. La expresión en sus caras era de sorpresa total. Nunca se habían imaginado que yo llevaba registro de algo que para ellos era rutinario y natural. También preparé esto, seguí diciendo mientras sacaba otro conjunto de papeles. Es un cálculo del costo de todos los servicios que les he prestado gratuitamente durante esta década. Lavado y planchado de ropa, preparación de comidas dominicales, uso de servicios domésticos. Los números los dejaron helados. Entre el dinero que me habían pedido y los servicios gratuitos que yo les había prestado, cada uno de mis hijos me debía más de $10,000. Pero acá viene la parte más interesante. Continué sacando el último documento. Este es un contrato de servicios que preparé con un abogado. A partir de ahora, si quieren seguir usando mi casa como lavandería y restaurante, van a tener que pagar tarifas comerciales por estos servicios. Les mostré una tabla de precios que había investigado cuidadosamente. Lavado y planchado, $20 por carga. Almuerzo dominical para 3 personas, $30. Préstamos de dinero, interés del 10% mensual sobre el monto adeudado. «¿Estás loco, papá?», fue la primera reacción de Marcelo. «No podés cobrarnos por ayudarnos. Somos tu familia». «¿Mi familia?», le pregunté sacando la grabadora que había usado para registrar la conversación del patio, donde hablaban de mí como si fuera un servicio gratuito. Cuando reproduce la grabación donde ellos se organizaban para pedirme dinero y hablaban de aprovecharse de mi generosidad, el silencio fue absoluto. Durante 10 años, les expliqué cuando terminó la grabación, creí que venían a visitarme porque me querían. Ahora sé que venían porque me necesitaban. Ya hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Cristina empezó a llorar. «Papá, no es así. Nosotros te queremos de verdad, solo que también necesitamos tu ayuda». «¿Me quieren de verdad?», le pregunté abriendo un calendario donde había marcado todas las visitas que me habían hecho fuera de los domingos en los últimos 5 años. El calendario estaba prácticamente vacío. «¿Me quieren de verdad?», repetí, mostrándoles un registro de todas las veces que me habían invitado a sus casas en el mismo periodo. También estaba vacío. «¿Me quieren de verdad?», insistí enseñándoles una lista de todos los regalos que me habían hecho en cumpleaños y fiestas durante la última década. La lista tenía 3 elementos en 10 años. Pablo trató de defenderse. «Viejo, vos sabés que te queremos. Tal vez no somos muy demostrativos, pero el cariño está». «¿Está?», le pregunté. «¿Dónde está cuando paso toda la semana sin que ninguno de ustedes me llame para saber cómo estoy? ¿Dónde está cuando me enfermo y nadie se entera hasta el domingo siguiente? ¿Dónde está cuando tengo algún problema y no tengo a quién recurrir?» La discusión se prolongó durante horas, ellos tratando de justificar su comportamiento, yo mostrándoles evidencia tras evidencia
de cómo me habían usado durante una década entera. Al final, tomé una decisión que cambió todo para siempre. Muchachos, les dije, a partir de hoy las reglas van a cambiar completamente. Si quieren seguir teniendo una relación conmigo, va a tener que ser una relación real, basada en respeto y cariño genuino. Les expliqué las nuevas condiciones. Nada más de préstamos de dinero hasta que no pagaran lo que ya me debían. Nada más de servicios gratuitos hasta que no demostraran que me valoraban como padre, no como proveedor de servicios. Y si querían seguir viniendo los domingos, iban a tener que empezar a invitarme a sus casas, a llamarme durante la semana, a tratarme como el padre que merecía respeto, no como el tonto útil que podían manipular a voluntad. Ese domingo se fueron sin llevarse ni un peso, sin lavar ni una prenda de ropa, sin el almuerzo gratis al que estaban acostumbrados. Y por primera vez en 10 años, me quedé tranquilo sabiendo que había puesto límites necesarios. Pero la historia no terminaba ahí. Los días que siguieron fueron los más intensos y reveladores de toda esta experiencia. Mis hijos reaccionaron exactamente como la psicóloga había predicho, pero con una intensidad que me sorprendió incluso a mí. El lunes por la mañana, apenas 2 días después de la confrontación, Marcelo apareció en mi casa sin avisar. Estaba claramente alterado, con ojeras profundas y la ropa arrugada, como si no hubiera dormido en toda la noche. «Papá», me dijo apenas abrí la puerta, «tenemos que hablar». «No podés hacer esto. Somos tu familia». Lo invité a pasar, pero él se quedó parado en el umbral, como si tuviera miedo de entrar a la casa donde había lavado su ropa gratis durante una década. «Marcelo», le dije con la calma que había practicado en terapia, «todo lo que tenía que decir ya lo dije el domingo. Si querés tener una conversación como adultos, podemos hacerlo. Pero si venís a gritarme o a manipularme, mejor te vas ahora». Él se largó a llorar. Era la primera vez que veía llorar a mi hijo mayor desde que era adolescente, pero eran lágrimas de frustración y pánico, no de arrepentimiento genuino. «Papá, necesito esa plata urgente», me dijo entre sollozos. «Los acreedores me están apretando. Si no pago esta semana van a embargar la casa. Sandra está desesperada, los chicos no entienden lo que está pasando». «¿Y por qué no me contaste la verdad desde el principio?», le pregunté. «¿Por qué tuviste que inventar todas esas historias sobre zapatillas y gastos escolares?» «Porque sabía que si te contaba que había perdido plata en inversiones boludas, no me ibas a ayudar», me confesó. «Sabía que si te enterabas de que estaba en problemas por mis propios errores, me ibas a hacer un sermón sobre responsabilidad. Ahí estaba la verdad que había estado escondida durante años. Marcelo no me había mentido solo para conseguir dinero más fácil. Me había mentido porque sabía que yo tenía criterio, que si conociera la realidad de sus problemas, no habría estado dispuesto a financiar su irresponsabilidad. «Marcelo», le dije, «si hubieras venido hace 2 años y me hubieras contado honestamente que habías hecho malas inversiones y necesitabas ayuda, habríamos encontrado una manera de solucionarlo juntos. Pero elegiste mentirme, manipularme y tratarme como si fuera un idiota». «Pero, papá», insistió, «¿qué importa cómo conseguí la plata si la necesidad es real? Ahora estoy en problemas serios y vos podés ayudarme». «¿Y después qué?», le pregunté. «Te saco de este problema para que en 6 meses vengas con otro problema causado por otra mala decisión. ¿Cuándo va a terminar el ciclo de que vos tomes malas decisiones y yo pagué las consecuencias?» Se fue sin responder mi pregunta, pero dando un portazo que hizo temblar toda la casa. Era evidente que no había entendido nada de lo que había tratado de enseñarle el domingo anterior. Esa misma tarde vino Cristina, pero con una estrategia completamente diferente. En lugar de desesperación, trajo manipulación emocional en su máxima expresión. «Papá», me dijo con voz dulce, «sé que estás enojado con nosotros y tenés derecho a estarlo. Nos comportamos mal y te pedimos perdón». Se sentó en el sillón donde siempre se sentaba los domingos y me miró con esos ojos que sabía que me ablandaban desde que era chica. «Pero papá», continuó, «somos tu familia. Somos lo único que te queda en este mundo. ¿Realmente vas a destruir nuestra relación por plata?» «Cristina», le respondí, «esto no es por plata, es por respeto. Durante 10 años me mintieron, me manipularon, me usaron como si fuera un empleado.
y ahora me querés hacer creer que el problema soy yo por haber puesto límites. Pero papá, seguía insistiendo con su voz de nena, nosotros te queremos de verdad. Tal vez no sabemos demostrarlo bien, pero el cariño está. Y el cariño familiar es más importante que cualquier problema de dinero. ¿El cariño está?, le pregunté. ¿Dónde estuvo ese cariño cuando pasé 3 cumpleaños prácticamente solo porque ustedes tenían cosas más importantes que hacer? ¿Dónde estuvo cuando me enfermé de gripe el año pasado y ninguno se enteró hasta 2 semanas después? Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero yo ya había aprendido a reconocer cuándo eran lágrimas genuinas y cuándo eran lágrimas tácticas. Papá, tenés razón en todo lo que decís, me dijo. Somos hijos terribles, pero dame una oportunidad de cambiar. Déjame demostrar que puedo ser mejor hija. ¿Cómo?, le pregunté. Viniendo a visitarme sin traer ropa para lavar, invitándome a tu departamento para conocer realmente cómo vivís, llamándome entre semanas solo para preguntarme cómo estoy. Sí, papá, exactamente eso, me respondió rápidamente. Voy a hacer todo eso, te lo prometo. Cristina, le dije, durante 10 años me prometiste muchas cosas que nunca cumpliste. Me prometiste que me ibas a devolver la plata que te prestaba. Me prometiste que me ibas a invitar a tu casa. Me prometiste que íbamos a pasar más tiempo juntos. Las promesas no me sirven más. Entonces, ¿qué querés que haga?, me preguntó con una mezcla de frustración y pánico. Quiero que demuestres con hechos, no con palabras. Quiero que durante 6 meses me trates como corresponde, que una hija trate a su padre. Y después hablaremos de otras cosas. Se fue más tranquila que Marcelo, pero pude ver en su cara que tampoco había entendido realmente la lección. Seguía pensando que todo se trataba de encontrar la fórmula correcta para recuperar el acceso a mi dinero. Pablo tardó una semana más en aparecer, pero cuando lo hizo, vino con una propuesta que me dejó helado. Viejo, me dijo, hablé con Marcelo y Cristina. Los 3 estamos de acuerdo en que nos comportamos para el orto con vos. Queremos arreglar las cosas. Me extendió un sobre manila que tenía preparado. Acá está un plan de pagos para devolverte toda la plata que te debemos, me dijo. Son cuotas pequeñas, pero en 5 años te devolvemos todo con interés. Abrí el sobre y encontré un documento impreso, con membrete de contador y todo. Era un plan detallado para devolverme $24,300 en 60 cuotas mensuales de $500. Pablo, le dije después de leer todo el documento, esto está muy bien pensado. ¿Pero de dónde van a sacar $500 por mes para pagarme si según ustedes no tienen dinero ni para sus gastos básicos? Él se puso incómodo. Vamos a hacer sacrificios, viejo. Vamos a ajustar nuestros gastos. Vamos a trabajar más horas. Vamos a vender cosas que no necesitamos. ¿Vender qué cosas?, le pregunté. ¿Tu auto nuevo? ¿La motocicleta de Marcelo? ¿Los viajes de Cristina? Se quedó callado, porque sabía que yo sabía todo sobre sus gastos reales. Mira, Pablo, le dije, aprecio el gesto de querer devolverme la plata, pero esto no se trata solo de dinero. Se trata de que durante 10 años me mintieron sistemáticamente sobre quiénes eran ustedes realmente. Pero viejo, si te devolvemos la plata, quedamos a mano, ¿no? Podemos empezar de cero. No, Pablo, no quedamos a mano, porque la plata es solo una parte de lo que me sacaron. Me sacaron 10 años de relación genuina. Me sacaron la oportunidad de conocer realmente a mis hijos adultos. Me sacaron la posibilidad de ser un abuelo presente en lugar de ser un proveedor de servicios. Se fue prometiendo que iba a cumplir con el plan de pagos de todos modos, pero yo sabía que era otra promesa vacía. No tenían $500 mensuales extra, porque si los hubieran tenido, no habrían necesitado estafarme durante una década. Los meses siguientes fueron difíciles pero liberadores. Mis hijos dejaron de venir por varias semanas, probablemente esperando que me arrepintiera y volviera a las condiciones anteriores. Pero yo mantuve mi postura. Durante ese tiempo descubrí cosas sobre mí mismo que había olvidado. Volví a hacer actividades que había abandonado para estar disponible los domingos. Me anoté en un curso de pintura para adultos mayores. Empecé a salir con algunos amigos del barrio que también habían pasado por situaciones similares con sus familias. Una tarde, don Rigoberto, mi vecino de al lado, me dijo algo que nunca voy a olvidar.
Octavio, vos fuiste generoso durante 10 años y lo único que conseguiste fue que te faltaran el respeto. A veces hay que ser cruel para enseñar bondad. Tenía razón. Mi generosidad excesiva había malcriado a mis hijos, les había enseñado que podían aprovecharse de mí sin consecuencias. Al ponerles límites, les estaba enseñando algo que deberían haber aprendido hace mucho tiempo. También empecé a participar más activamente en la comunidad. Me uní a un grupo de apoyo para adultos mayores que habían sufrido abuso familiar. Descubrí que mi historia no era excepcional, que muchos padres pasaban por situaciones similares. En ese grupo conocí a doña Elena, una mujer de 65 años cuyos hijos la habían estafado con la venta de su casa. Su historia era más dramática que la mía, pero el patrón era el mismo. Hijos adultos que veían a sus padres como recursos económicos en lugar de verlos como personas. Compartir mi experiencia en el grupo me ayudó a procesar todo lo que había vivido. También me dio perspectiva sobre lo que había logrado al plantarme. Muchos de los participantes del grupo nunca habían tenido el coraje de poner límites y seguían siendo víctimas de abuso familiar. Una de las cosas más valiosas que aprendí en el grupo fue que el cambio real en las relaciones familiares tóxicas solo ocurre cuando hay consecuencias genuinas. Mientras mis hijos pudieran seguir obteniendo beneficios de su comportamiento abusivo, no tenían ningún incentivo para cambiar. Después de 2 meses sin verlos, Cristina fue la primera en volver. Llegó un martes por la tarde, sin bolsón de ropa sucia, sin pedidos de dinero. Solo venía a conversar, a preguntarme cómo estaba, a pasar tiempo conmigo. «Papá», me dijo con lágrimas genuinas en los ojos por primera vez en años, me di cuenta de que nos comportamos muy mal durante todos estos años. No me había dado cuenta de cuánto te estábamos usando hasta que vos nos lo mostraste tan claramente. Esa tarde hablamos durante 3 horas. Por primera vez en mucho tiempo, Cristina me preguntó por mi vida, por mis sentimientos, por mis necesidades. Me contó cosas de su trabajo y sus amigos que nunca antes había compartido conmigo. También me pidió perdón por todas las mentiras que me había dicho sobre su situación económica. Me confesó que ganaba suficiente dinero para vivir cómodamente, pero que le resultaba más fácil pedírmelo a mí que ajustar sus gastos en entretenimiento. Me invitó a su departamento la semana siguiente. Era la primera vez que me invitaba a su casa en 10 años. Cuando fui, me sorprendió descubrir que vivía mucho mejor de lo que me había hecho creer. Tenía muebles lindos, electrodomésticos nuevos, ropa cara colgada en el armario. Pero lo más importante fue que me trató como a un invitado respetado, no como al abuelo tonto al que había que entretener por un rato. Cocinó para mí, me mostró fotos de sus viajes, me habló de sus planes futuros, sin mencionar el dinero ni una sola vez. Pablo tardó más en dar el paso, pero finalmente vino a visitarme un domingo, también sin ropa sucia ni pedidos de dinero. Me invitó a almorzar en su casa, algo que no había hecho nunca en 10 años. Ese almuerzo fue revelador. Vi cómo vivían realmente. Confirmé que el kiosco andaba mucho mejor de lo que me había hecho creer. Conocí aspectos de la personalidad de mi nieta que no había podido conocer en las visitas superficiales de los domingos. «Viejo», me dijo mientras su mujer servía el postre, «nunca me di cuenta de lo mal que te tratábamos. Pensaba que como vos nunca te quejabas, estaba todo bien». «Pablo», le respondí, «el problema no era que yo no me quejara. El problema era que ustedes nunca se preguntaron si yo estaba cómodo con la situación». Durante el almuerzo también me enteré de que había estado contándoles a sus amigos sobre las visitas de los domingos, pero presentándolas como si fuera él quien me hacía un favor a mí al venir a verme. Mis amigos siempre me decían que era un buen hijo por visitar al viejo todos los domingos, me confesó. Nunca les conté que traía toda mi ropa para que vos la laves, o que siempre volvía a casa con plata. Esa confesión me hizo entender algo importante. Mis hijos no solo me habían mentido a mí durante todos estos años, se habían mentido a sí mismos, creando una narrativa donde ellos eran los buenos hijos que cuidaban al padre viudo. Marcelo fue el más resistente al cambio. Durante varios meses mantuvo una actitud resentida, como si yo fuera el culpable de haber destruido la armonía familiar, pero gradualmente entendió que las reglas habían cambiado definitivamente. Sus problemas económicos se agravaron.
Efectivamente, perdió la casa y tuvo que mudarse con su familia a un departamento más chico. Pero en lugar de culparme por no haberlo ayudado, finalmente empezó a asumir la responsabilidad de sus propias decisiones financieras. Cuando finalmente vino a hablar conmigo, trajo algo que nunca había esperado: un cheque con una parte del dinero que me debía. No era la totalidad, pero era un gesto que mostraba que había entendido el mensaje. «Papá», me dijo, «nunca me di cuenta de cuánto dinero te habíamos sacado durante todos estos años. Visto así, junto, es una cifra que me da vergüenza. Te prometo que te voy a devolver todo, de a poco, pero todo». También me pidió perdón por haber sido tan cómodo durante tantos años, aprovechándose de mi generosidad sin dar nada a cambio. Me confesó que había empezado terapia para entender por qué había desarrollado esa mentalidad de derecho hacia mis recursos. El cambio más profundo en él fue que empezó a incluirme realmente en su vida familiar. Me invitó a los actos escolares de mis nietos, a celebraciones familiares, a actividades donde yo no era el proveedor de algo, sino simplemente el abuelo que merecía estar presente. Ahora, 2 años después de haber puesto límites, puedo decir que mi relación con mis hijos es completamente diferente. Ya no vienen solo los domingos con un propósito oculto, sino que me visitan espontáneamente durante la semana, porque realmente quieren pasar tiempo de calidad conmigo. Me han invitado a sus casas varias veces. He conocido a sus amigos, he participado de celebraciones familiares de las que antes estaba excluido. Me han hecho sentir parte real de sus vidas. Y lo más importante, ya no me piden dinero. Han aprendido a resolver sus problemas económicos por sí solos, lo que los ha hecho más responsables y más independientes. Cuando realmente han tenido emergencias genuinas, me han consultado honestamente, y en esos casos yo he estado dispuesto a ayudar. Los domingos siguen siendo especiales, pero ahora son realmente familiares. Cocinamos juntos, conversamos de temas que nos interesan a todos. Los nietos me cuentan cosas de sus vidas porque saben que realmente me importa escucharlos, no porque necesito que justifiquen mi inversión emocional en ellos. A veces, todavía lavo alguna prenda de ropa para ellos, pero ahora es porque quiero hacerlo como un gesto de cariño, no porque sea mi obligación, y ellos lo agradecen de verdad, porque entienden que es un favor, no un derecho. «Papá», me dijo con lágrimas en los ojos, «me di cuenta de que nos comportamos muy mal durante todos estos años. No me había dado cuenta de cuánto te estábamos usando, hasta que vos nos lo mostraste tan claramente. Esa tarde hablamos durante 3 horas. Por primera vez en mucho tiempo, Cristina me preguntó por mi vida, por mis sentimientos, por mis necesidades. Me contó cosas de su trabajo y sus amigos que nunca antes había compartido conmigo. También me pidió perdón por todas las mentiras que me había dicho sobre su situación económica. Me confesó que ganaba suficiente dinero para vivir cómodamente, pero que le resultaba más fácil pedírmelo a mí que ajustar sus gastos en entretenimiento. Pablo tardó más en dar el paso, pero finalmente vino a visitarme un domingo, también sin ropa sucia ni pedidos de dinero. Me invitó a almorzar en su casa, algo que no había hecho nunca en 10 años. Ese almuerzo fue revelador. Vi cómo vivían realmente. Confirmé que el kiosco andaba mucho mejor de lo que me había hecho creer. Conocí aspectos de la personalidad de mi nieta que no había podido conocer en las visitas superficiales de los domingos. Marcelo fue el más resistente al cambio. Durante varios meses, mantuvo una actitud resentida, como si yo fuera el culpable de haber destruido la armonía familiar. Pero gradualmente entendió que las reglas habían cambiado definitivamente. Cuando finalmente vino a hablar conmigo, trajo algo que nunca había esperado: un cheque con una parte del dinero que me debía. No era la totalidad, pero era un gesto que mostraba que había entendido el mensaje. «Papá», me dijo, «nunca me di cuenta de cuánto dinero te habíamos sacado durante todos estos años. Visto así, junto, es una cifra que me da vergüenza. Te prometo que te voy a devolver todo, de a poco, pero todo». Ahora, 1 año después de haber puesto límites, puedo decir que mi relación con mis hijos es completamente diferente. Ya no vienen solo los domingos, sino que me visitan espontáneamente durante la semana. Ya no traen ropa sucia,
sino que vienen a conversar, a pasar tiempo de calidad conmigo. Me han invitado a sus casas varias veces. He conocido a sus amigos, he participado de celebraciones familiares de las que antes estaba excluido. Me han hecho sentir parte real de sus vidas. Y lo más importante, ya no me piden dinero. Han aprendido a resolver sus problemas económicos por sí solos, lo que los ha hecho más responsables y más independientes. Los domingos siguen siendo especiales, pero ahora son realmente familiares. Cocinamos juntos, conversamos de temas que nos interesan a todos. Los nietos me cuentan cosas de sus vidas porque saben que realmente me importa escucharlos. A veces todavía lavo alguna prenda de ropa para ellos, pero ahora es porque quiero hacerlo, como un gesto de cariño, no porque sea mi obligación. Y ellos lo agradecen de verdad, porque entienden que es un favor, no un derecho. Una de las cosas más importantes que he aprendido en estos 2 años es que el amor familiar verdadero se construye sobre el respeto mutuo, no sobre el sacrificio unilateral. Durante décadas, creí que ser buen padre significaba dar todo sin esperar nada a cambio. Pero eso no era amor, era codependencia. El verdadero amor familiar incluye límites, incluye reciprocidad, incluye respeto por las necesidades y sentimientos de todos los involucrados. Cuando mis hijos finalmente empezaron a tratarme como una persona con derechos y sentimientos, nuestra relación se volvió más auténtica y más satisfactoria para todos. También he aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar patrones familiares disfuncionales, pero requiere coraje y determinación. Muchas veces es más fácil seguir siendo la víctima que arriesgarse a perder la relación falsa para construir una relación verdadera. En el grupo de apoyo donde sigo participando, he visto casos de adultos mayores que nunca encontraron el coraje para poner límites. Algunos murieron siendo explotados por sus familias hasta el último día. Otros terminaron completamente aislados porque sus hijos los abandonaron cuando ya no pudieron sacarles más provecho. Mi historia tuvo un final diferente porque elegí arriesgarme. Preferí la posibilidad de quedarme solo pero con dignidad, antes que seguir siendo acompañado pero sin respeto. Y el resultado fue que no solo recuperé mi dignidad, sino que también recuperé a mi familia, pero en términos que eran justos para todos. Una tarde, mientras pintaba en el curso de arte al que me había anotado, la profesora nos hizo un ejercicio muy interesante. Nos pidió que pintáramos un autorretrato, pero que nos representáramos como realmente nos veíamos, no como queríamos que otros nos vieran. Cuando terminé mi pintura, me di cuenta de algo muy importante. Durante años me había visto a mí mismo como alguien cuyo valor dependía de lo que podía dar a otros. En mi autorretrato anterior a toda esta experiencia, me habría pintado como el padre proveedor, el abuelo servicial, el hombre que se definía por su utilidad para otros. Pero en esta nueva pintura me retraté como alguien que tenía valor intrínseco, independientemente de lo que pudiera ofrecer. Me pinté como un hombre completo, con necesidades propias, con derechos propios, con una vida que merecía ser respetada y valorada por sí misma. Esa diferencia entre los dos autorretratos me mostró lo profundo que había sido el cambio en mi percepción de mí mismo. Ya no era Octavio el que resuelve problemas de otros, sino Octavio el que merece ser respetado y querido por quien es. Este proceso de transformación también me ayudó a entender mejor a mis propios padres. Mi padre había sido un hombre muy generoso, siempre dispuesto a ayudar a sus hijos sin importar el costo personal. Ahora me doy cuenta de que tal vez él también había confundido generosidad con amor, y que tal vez yo había aprendido de él esa manera disfuncional de relacionarme con mis hijos. Pero a diferencia de mi padre, que nunca puso límites y terminó sus días sintiéndose usado por sus propios hijos, yo había logrado cambiar el patrón. Había logrado enseñarles a mis hijos que el amor familiar requiere respeto mutuo. Los cambios en mi familia también tuvieron efectos positivos en mis nietos. Cuando mis hijos empezaron a tratarme con más respeto, mis nietos empezaron a verme de manera diferente. Ya no era el abuelo que siempre decía que sí a todo, sino el abuelo que tenía criterio, que tenía límites, que se respetaba a sí mismo.
Mis nietos empezaron a consultarme sobre decisiones importantes en sus vidas, a buscar mi consejo sobre temas serios, a verme como una fuente de sabiduría, en lugar de verme como una fuente de recursos. Esa transformación en la manera en que me veían fue uno de los regalos más hermosos de todo este proceso. Sofía, mi nieta mayor, me dijo hace poco algo que me llegó muy hondo. Abuelo, me gusta más como sos ahora. Antes parecía que siempre tenías miedo de que nos enojáramos con vos. Ahora se nota que te querés a vos mismo. Esa observación de una adolescente de 16 años era más profunda que muchas de las reflexiones que había hecho yo mismo. Efectivamente, durante años había vivido con miedo al abandono, tratando de comprar el amor de mi familia con servicios y dinero. Ahora vivía sin ese miedo, porque había aprendido que una relación basada en el miedo al abandono no es una relación genuina. Si alguien está conmigo solo porque le resulta conveniente, prefiero estar solo. Una de las actividades que más disfruto ahora es dar charlas en centros comunitarios sobre mi experiencia. Muchos adultos mayores se acercan después de las charlas para contarme que están viviendo situaciones similares, pero que no se animan a poner límites por miedo a quedarse solos. Mi consejo siempre es el mismo. La soledad elegida con dignidad es mejor que la compañía forzada sin respeto. Y en muchos casos, cuando uno tiene el coraje de poner límites, la familia reacciona positivamente, porque finalmente entiende que la relación debe ser equitativa. He aprendido también que mi historia no es excepcional. El abuso financiero y emocional hacia los adultos mayores por parte de sus propias familias es un problema muy común, pero poco hablado, porque las víctimas sienten vergüenza de admitir que sus seres queridos los están maltratando. Por eso considero importante compartir mi experiencia públicamente. Cada vez que cuento mi historia, algún adulto mayor se da cuenta de que no está loco, que lo que le está pasando tiene nombre y que tiene derecho a defenderse. También he descubierto que muchos hijos adultos no se dan cuenta de que están siendo abusivos con sus padres. Creen genuinamente que es normal que los padres estén siempre disponibles para resolver sus problemas económicos y domésticos. Nunca se les ocurre preguntarse si esa dinámica es justa o sostenible. En algunos casos, cuando los padres ponen límites claros, los hijos reaccionan con sorpresa genuina, porque realmente no habían reflexionado sobre el impacto de su comportamiento. En esos casos, el cambio puede ser relativamente rápido, como pasó con Cristina y Pablo. En otros casos, como el de Marcelo, la resistencia es mayor porque el hijo ha desarrollado una mentalidad de derecho hacia los recursos del padre. En esos casos, el proceso de cambio es más lento y requiere más firmeza por parte del padre. Pero en mi experiencia, y en la experiencia de otras personas que he conocido en el grupo de apoyo, la mayoría de las familias pueden cambiar si el adulto mayor tiene el coraje de mantener límites consistentes durante el tiempo suficiente. Lo que no funciona es poner límites inconsistentes o ceder a la manipulación emocional cuando los hijos presionan. El cambio real solo ocurre cuando los hijos entienden que los límites son permanentes y que no hay manera de volver a las condiciones anteriores. Y vos que me escuchaste hasta acá, que me acompañaste en esta historia de manipulación y redención familiar, quiero que sepas algo muy importante. Si alguna vez te encontrás en una situación donde sentís que tu familia te ama más por lo que les das que por quien sos, no tengas miedo de poner límites. El amor verdadero sobrevive a los límites. De hecho, se fortalece con ellos, porque cuando alguien te respeta, incluso cuando no puede aprovecharse de vos, ahí sabes que el cariño es genuino. A los 67 años, aprendí que ser buen padre no significa decir siempre que sí. A veces significa decir que no para enseñar lecciones importantes. A veces significa ser firme para generar respeto. A veces significa arriesgar la comodidad de una relación falsa para construir la autenticidad de una relación verdadera. También aprendí que el tiempo que creemos perdido nunca está realmente perdido si al final nos enseña algo valioso. Esos 10 años que mis hijos me usaron como lavandería y cajero automático no fueron años desperdiciados, porque me enseñaron a valorarme a mí mismo
y me dieron la oportunidad de cambiar el rumbo de nuestra relación familiar. Cada domingo que soporté sus mentiras, cada peso que les di creyendo en sus historias falsas, cada prenda que lavé pensando que era un gesto de amor, todo eso contribuyó a crear la situación que finalmente me obligó a tomar la decisión más importante de mi vejez, la decisión de respetarme a mí mismo. Y gracias a esa decisión, hoy tengo algo que muchos adultos mayores no tienen, una familia que me quiere de verdad, no por conveniencia, sino por amor genuino. Una familia que me respeta, que valora mi compañía, que busca mi consejo, que se preocupa por mi bienestar sin esperar nada a cambio. ¿Vos qué harías en mi lugar? ¿Seguirías aguantando que tu familia te use como lavandería y cajero automático? ¿O tendrías el coraje de plantarte y exigir el respeto que mereces? Cuéntame tu opinión y dime desde qué ciudad me estás escuchando, porque estas historias nos pasan a muchos padres que tenemos el corazón grande y a veces los límites demasiado blandos. Al final de cuentas, lo que realmente importa no es cuánto dinero les des a tus hijos o cuántos servicios les prestes. Lo que importa es cuánto respeto genuino existe en la relación. Y el respeto, a diferencia del dinero, no se puede comprar. Se tiene que ganar, se tiene que merecer, y se tiene que mantener con límites claros y consecuencias reales. Hoy puedo decir con orgullo que soy Octavio Serrano, un hombre de 67 años que aprendió a valorarse a sí mismo lo suficiente como para exigir que su familia lo valorara también. Y esa, créeme, es una lección que no tiene precio y que puede cambiar toda una generación familiar para mejor.